¿Cuándo ya? Ok, vamos a ver el estudio de este hueso impar, medial o mediano, superior, que conforma tanto al neurocráneo como al viscerocráneo. De hecho, creo que es lo importante de este hueso, ¿no? Que el hueso frontal más o menos se dice que mide unos 4.5 centímetros de altura, más o menos de la apófisis lateral mide de 11 a 14 centímetros, variantes anatómicas que ahorita vamos a ver entre hombre y mujer. Tenemos entonces tres caras, una cara externa o exocraneal, o también llamada convexa, o también llamada frontal, o también llamada rostral. Luego tenemos una cara posterior o endocraneal o cóncava, aunque también podemos destacar lo siguiente, que en esta cara los 2/3 superiores son cóncavos hacia atrás o hacia posterior, pero si notamos su tercio inferior, tenemos estas tablas óseas o estas láminas óseas horizontales que son convexas y que dan o que nos ayudan a la formación de dos grandes cavidades. Desde esta norma basal podemos observar el techo de la cavidad orbitaria, que son caras de una manera o de una forma triangular o achatada de este polo. Y por esta norma posterior podemos observar que también colaboran a la creación de las fosas craneales y específicamente a la fosa craneal anterior. Miren, haciendo un detalle más íntimo, podemos ver que tenemos como zonas elevadas y como zonas deprimidas. A las zonas deprimidas son las impresiones digitales o son las impresiones que dejan los lóbulos del cerebro. Y entre lóbulo y lóbulo podemos encontrar estas salientes, que son las ¿cómo se llaman? Las salientes, las protuberancias mamilares, o también la llaman la arruga cerebralis, ¿no? Los anatomistas alemanes decían así. Entonces miren qué tan importante es. Colabora a la formación de la fosa craneal anterior y de las órbitas. Hablando de esta cara, la cara orbitaria, vemos entonces que por la cara medial e interna tenemos a la fosita troclear, sitio de inserción de esta galea o esta, ¿cómo le llaman? Esta zona de reflexión para el tendón del músculo oblicuo mayor. Y en la parte lateral, en relación a esta apófisis malar o cigomática, tenemos a la fosita lagrimal, sitio de alojamiento de la glándula del mismo nombre. Y en la parte media, por la cara inferior o orbitaria, podemos ver la escotadura etmoidal del hueso frontal, sitio de inserción de la porción superior del hueso etmoides, y anterior a esta escotadura, todo este borde me va a ayudar a prestar también relación a los músculos, a los huesos nasales, unguis o lagrimales, y también al maxilar. ¿Sale? Hablemos de los bordes rápidamente. Un borde superior o posterosuperior, o también llamado parietal, porque se articula con los huesos del mismo nombre. Tenemos un borde postero inferior que se articula con el esfenoides también, pues por eso se llama así, borde esfenoidal. Y tenemos un borde anterior o anteroinferior o un borde orbitario. En el borde orbitario podemos destacar, tal vez en el modelo no se ve correctamente, pero en el tercio interno o medial debería estar aquí la escotadura o el agujero supraorbitario, sitio de paso de la vena, arteria y nervio del mismo nombre. ¿Va? ¿Qué más podemos decir? Acá deberíamos observar la sutura metópica, que se cierra ya sea a los 3 o 4 años o permanece en el 8% de la población. De ahí subimos hasta la glabela o prominencia o eminencia frontal media. Nos vamos hacia la parte lateral. Tenemos las prominencias frontales laterales, sitios primarios de osificación en este hueso, y es importante por ello. Y luego también tenemos, si me voy más lateral, tengo a esta cresta lateral del frontal que me divide a esta pequeña carilla temporal del hueso frontal. Ya por último, en la cara posterior, en la línea media, voy a observar a esta cresta frontal que se va a continuar hacia arriba, profundizándose, haciéndose un surco del seno longitudinal superior. Ok, ya, últimos detalles. Esta apófisis lateral presta
pues unión con el hueso malar, y esto con los huesos nasales, unguis y cigomático que antes habíamos ya mencionado. Creo que ya. El hueso frontal es un importante hueso impar, medial o mediano, superior, que forma parte del neurocráneo. Sin embargo, también tenemos que mencionar que es un importante hueso de transición entre el neurocráneo, que desde esta norma lateral izquierda podríamos decir que es la porción postero-superior o la calota. Ya después veremos que también tenemos una base del cráneo. Y miren cómo el hueso frontal colabora sí a la formación de esta esfera, ¿no?, que protege al encéfalo, pero también en la parte anterior va a colaborar a la formación de las cavidades orbitarias. Por tanto, es un importante hueso, por eso les comentaba, de transición. Es un hueso impar, y este hueso impar tiene tres caras. Tenemos una cara anterior o rostral, o cutánea, o frontal, o también, si lo vemos desde esta norma lateral, ahora del lado derecho, vemos que es convexa hacia anterior. Mientras en la cara posterior podemos observar que la literatura marca que las dos terceras partes superiores de la cara posterior del hueso frontal es cóncava hacia atrás. Vean en esta, a ver si puedo darme a entender, cómo puedo meter aquí mi puño. Vean acá que cabrían en estas fosas cerebrales del frontal, pues el sitio de alojamiento de los lóbulos de esta estructura del cerebro. Mientras en la porción o el tercio inferior de la cara posterior del frontal, miren que tenemos estas tablas óseas laterales o también denominadas horizontales, que me van a ayudar a la formación de la fosa craneal anterior, o ya vimos que desde esta norma inferior o basal a las cavidades orbitarias. Si acercamos con más detalle, tal vez no se ve muy bien, pero vean que no son completamente planas, que tienen impresiones digitales. Estas, las concavidades, son las impresiones digitales, y estas son las protuberancias. ¡Uy! Es que estoy solito, ya luego mejoro la producción. Y las porciones más elevadas son las eminencias o prominencias mamilares. Entre giro y circunvoluciones, pues aparecen como estas regiones elevadas y algunas más cóncavas. Veamos que desde la cara interna o endocraneal o posterior, o también la llamada cara cóncava, en la línea media podemos observar ciertos detalles. Observamos la escotadura etmoidal del hueso frontal. Esta en forma de U es la escotadura etmoidal del hueso frontal, que, como su nombre lo dice, me va a prestar un sitio de relación con el hueso etmoidal a través de su crista Galli y de su lámina horizontal o de su lámina cribosa. Chequen también que si me acerco, a ver si se ve, casi no se ve, pero esta es la línea media, la cara interna, recordemos, del frontal, y aquí se ve una cresta. Vean que se ve una elevación, un piquito, la cresta frontal, que se va a continuar en sentido sagital, superior, 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 hasta convertirse en una concavidad o en un surco, justamente el surco del seno longitudinal superior. Ok, estos son los detalles o algunos de los detalles de la cara posterior. Sin embargo, ahora vamos con la cara basal o inferior, o también llamada cara orbitaria, por obvias razones. Miren que tenemos estas tablas óseas horizontales que anteriormente prestaron sitio o estructura para la fosa craneal anterior, pero desde esta norma podemos observar que tiene una forma triangular achatada en este polo y que corresponde entonces al techo de la cavidad orbitaria. Importante, de hecho, este es el sitio más débil de este hueso. Las porciones verticales del hueso son fuertes, pero estas porciones horizontales son débiles, de importancia para, por ejemplo, fracturas del techo de la órbita. Ok, ¿qué más podemos decir? Miren que en la escotadura etmoidal del frontal, desde esta norma basal o orbitaria,
Habría que mencionar que acá tengo la espina nasal del hueso frontal. Es necesario decir entonces que este hueso se articula con, vamos a ver, bordes. Borde superior o posterior, o póstero superior. Se articula con los huesos parietales. Luego tengo un borde ínfero-posterior, o también llamado borde esfenoidal. Y luego tengo este borde orbitario, que es la unión o la conjunción entre la cara anterior y la cara orbitaria de este hueso frontal. Ok, ahora, ¿qué más? Regresando al tema, podemos observar que no solamente se articula con los huesos que mencioné a través de esos bordes, sino que a través, chequen, de esta apófisis lateral o externa, o también llamada apófisis malar, o también llamada apófisis cigomática, pues se articula con el hueso del mismo nombre. Acá tengo, miren cómo está la porción de la escotadura etmoidal del hueso frontal, pero en estas partes laterales a esta escotadura, a manera de un borde filoso, va a prestar también la relación con los huesos lagrimal o unguis y también con el maxilar. De hecho, acá tenemos a la apófisis maxilar del hueso frontal, y en esta porción se va a articular con los huesos propios de la nariz o los huesos nasales. ¿Qué más podemos destacar? Desde esta cara, otra vez orbitaria, destacamos dos fosas. Una fosa que va a estar lateral o externa, acá así lo voy a colocar, una estaría por acá y una estaría por acá, pero la voy a pasar por acá. Acá estaría la fosita troclear, que es un sitio en donde se va a estar insertando esta galea de reflexión para el músculo, para el tendón del músculo oblicuo superior o oblicuo mayor, perdón. Y aquí tenemos a la fosita troclear, a la fosita lagrimal, discúlpenme. Otra vez repito, fosita troclear por la cara interna o el canto interno del ojo o de la pared medial y superior de la órbita. Y acá tenemos a la fosita lagrimal, sitio de alojamiento de la glándula lagrimal, o de esta glándula que nos ayuda a la formación de las lágrimas. Ya después veremos cómo es su camino a través de estas paredes y el conducto nasolagrimal y demás. Ok, últimos detalles. Decíamos entonces sutura metópica, por aquí estaría la glabela, estamos en una cara anterior. Luego por aquí estarían las eminencias o prominencias frontales laterales. Si me bajo, tengo entonces estos bordes orbitarios o bordes o arcos ciliares o superciliares, en cuyo borde interno o medial, o algunos lo separan por tercios. Acá miren cómo se ve a la mitad. Acá tengo la escotadura. Recuerden que cuando esté abierto es escotadura, cuando está cerrado es agujero o foramen supraorbitario, sitio de paso de la vena y arteria y el nervio del mismo nombre. Creo que, último detalle. Acá no sé si se alcanza a ver, se ve una cresta. Esta es la cresta lateral del hueso frontal que me va a separar a esta pequeña carilla. Justamente se llama así, ¿no? Carilla. Es una región triangular que ha recibido el nombre de carilla temporal del hueso frontal. Porque recuerden que la región temporal abarca más allá del hueso temporal, ya lo veremos después cuando chequemos músculos de la masticación. Y bueno, pues básicamente era esto un resumen del estudio de este hueso frontal. Y ya por último, analicemos al hueso frontal desde el modelito de la aplicación. Veamos entonces porción o hueso superior, medial o mediano y hueso único o hueso impar. Aislémoslo. Veamos entonces, repasemos sus tres caras. Estamos aquí ante una cara anterior o rostral o frontal o cutánea o también llamada, dijimos, convexa. Desde esta norma lateral se ve convexa hacia anterior. Luego tenemos una segunda cara, la cara posterior o cóncava o endocraneal. La otra, la anterior, también podría ser denominada exocraneal, por tanto está endocraneal. Y miren la particularidad de esta cara posterior, porque se dice que 2/3 superiores de esta cara son cóncavos hacia posterior. Vean que es una porción vertical, pero cuando me acerco o me dirijo
a la porción o al tercio inferior de este hueso, es decir, a todo esto que estoy señalando, vean que ya tenemos estas tablas óseas que son horizontales o son transversas. Y bueno, se dice por tanto entonces que los 2 tercios superiores son cóncavos hacia posterior, pero que el tercio inferior de la cara posterior del hueso frontal es lateral, horizontal, perdónenme, y también va a ser convexa hacia superior. ¿Sale? Porque presta estos sitios o estas estructuras que van a dar lugar a 2 cavidades. Bueno, de hecho a 3. Ahorita que estaba grabando el video con el modelito se me olvidó. El frontal ayuda a 3 cavidades. Cavidades orbitarias, la cavidad nasal y la cavidad craneal, específicamente a la fosa craneal anterior. Veamos entonces la siguiente cara, la cara orbitaria o cara basal o cara inferior de este hueso. Vean que tenemos estas mismas tablas óseas horizontales, las vemos de una forma triangular, me enseña la literatura, achatada en su piquito hacia posterior, y es el sitio más débil de este hueso, así que cuidado con estas fracturas orbitarias. Ok, también destacamos 3 bordes. Este que estoy señalando aquí es el borde orbitario o borde inferior o borde antero-inferior, también lo mencionan así, cuidado, porque tengo acá, desde esta norma posterior, un borde postero-inferior. O también por su sitio de articulación o su hueso con el que se relaciona, ese es también el borde esfenoidal. Recordando en la línea media que tenemos la escotadura etmoidal del hueso frontal, y este que estoy ahora señalando por arriba es el borde superior o borde supero-posterior o postero-superior o borde parietal. Sitio también de relación con estos huesos hacia posterior. Veamos que en la cara posterior, aprovechando, tenemos esta cresta. Esta es la cresta del frontal que se va a continuar hacia arriba en un plano sagital, siguiendo por los huesos parietales para formar el surco del seno longitudinal superior. ¿Ok? ¿Qué más podemos destacar? Bueno, ya dijimos que acá se ven como muy lisas, ¿no? Pero en realidad estas tablas horizontales tienen elevaciones que son conocidas como prominencias o eminencias mamilares, y también impresiones digitales, que son las a manera de una cera suave, hace que el cráneo o que el frontal pues tenga estas huellitas, ¿no? Que dejan los hemisferios cerebrales y sus circunvoluciones. Muy bien, ahora desde esta cara anterior podemos observar, nada más voy a señalar, acá tenemos a la sutura metópica. Recuerden que esta desaparece 3 a los 4 años más o menos, o permanece en el 8-9% de la población adulta. Luego tenemos a la prominencia o eminencia frontal medial, o también llamada glabela, y luego lateral a esta glabela, del lado izquierdo y del lado derecho, acá encontramos a los sitios de osificación primaria de este hueso. Recordando un poco de temas de embriología, las prominencias frontonasales y las maxilares y las mandibulares, pues colaboran a la formación del cráneo. Prominencias o eminencias frontales laterales. Si me dirijo para abajo, llego al borde orbitario o borde o arco también superciliar o arco ciliar, en donde encontramos este agujerito, que en este caso está abierto, pero puede estar nada más como una muesca. Puede ser entonces una escotadura o puede ser un agujero supraorbitario, sitio de paso de la vena, arteria y nervio de esta misma denominación. Creo que es todo. Y me falta, siempre me falta. Acá chequen la cresta lateral del hueso frontal que me va a dividir a esta pequeña porción denominada carilla temporal del hueso frontal. Y creo que ahora sí ya terminamos con eso, el estudio de este hueso. Ya, por últimos detalles. Aquí encontraría la fosita troclear, región en donde se da la reflexión del tendón del músculo oblicuo mayor. Y aquí tenemos a la fosita lagrimal. A ver, déjenme colocarla para que se observe mejor, ¿no? Para que se vea mejor. Creo que aquí lo colocan en músculo, no me acuerdo. Miren, ahí está, miren acá. Ahí tenemos a la glándula lagrimal ubicada en la fosita
lagrimal. Y si yo pusiera más músculos, vamos a ver si aparece. A ver si aparece. Bueno, acá ya lo tapé. Vamos a ver si sí. Vamos a ver si no, no se observa bien. Es que creo que había una acá en donde se veía bien. Bueno, pero más o menos. De hecho ahí está, ¿no? Esta es la galea. Ahí está, miren. Ahí está la tróclea. Chequen entonces, miren cómo este músculo, que es el oblicuo superior u oblicuo mayor, va de póstero a anterior, llega a esta polea o esta tróclea o esta polea de reflexión para el tendón del músculo oblicuo mayor y da la vuelta, gira. Es por ello que se llama entonces fosita troclear, y en la parte lateral o externa de la cavidad orbitaria, en su pared superolateral, encontramos la fosita lagrimal. Y bueno, creo que ya con esto complementamos un poquito más el estudio de este hueso, de este primer hueso del cráneo.